Buenas tardes a todas y todos. Estamos en este panel del Foro Global Mundial dedicado a los desafíos de la negociación colectiva en Chile. Mi nombre es Sergio Gamonal, soy profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día tenemos en el panel a tres invitados. Voy a empezar por Tamara Muñoz, que es sindicalista y vicepresidenta de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal central de trabajadores en Chile. Tenemos a Recareo Galvez, quien es investigador de la Fundación Sol, y tenemos a Patricio Rifo, quien es el gerente de la revista RH Management. Bueno, ustedes me corrigen por si me falta algún... Periodista. Y es periodista, todos tienen buenos títulos y más, pero lo más importante es lo que conversemos ahora, ¿no? Nosotros hemos planificado entre nosotros cuatro este panel más como una conversación que como una exposición. Por lo tanto, vamos a tener tres grandes preguntas que yo le voy dando la palabra a los expositores. La primera, ¿cuál es el estado actual de la negociación colectiva en Chile? O sea, una foto del momento actual. Dos, cómo se comportó el sistema negociador chileno en pandemia. Y tres, ¿cuáles serían entonces los desafíos del sistema de negociación colectiva en la nueva constitución que se está discutiendo actualmente en nuestro país y en la futura legislación que se derive de ese nuevo texto constitucional? Esta sesión está siendo grabada y de los asistentes que estén con cámara, creo que el sistema permite hasta 12 personas, ¿no? Para que lo tengan, pero tenemos un moderador técnico, Dylan Carlson, que gentilmente nos está ayudando y asistiendo en todo lo demás. Así que a lo primero, que es, muchas gracias Dylan de antemano, lo primero que es, ¿cuál es el estado actual de la negociación colectiva? Cedo la palabra, no nos hemos acordado un orden, no sé, podría ser, estoy especulando, Recareo, Tamara, Patricio, pero si no están de acuerdo, Recareo, no sé, partes tú, sigues tú, Tamara, después Patricio, si les parece bien. Sí, por mi parte no hay problema. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y la invitación también a este panel. Aprovecho de saludar inmediato a Patricio, Tamara, compañeros de panel, a Dylan por el apoyo. Y comentar brevemente, ya que es muy interesante el formato de poder tener una conversación desde nuestro punto de vista de la Fundación Sol, que es una institución que realiza investigaciones acerca de los temas del trabajo en Chile. Creemos que hay una situación en la cual se presenta un fuerte desequilibrio de poder, primero que todo. Algo conversábamos con Sergio antes preparando este panel, y claro, el tema del poder es un tema muy relevante en el ámbito de las relaciones laborales. Y en Chile, desde nuestro punto de vista, la forma en la que se presenta la negociación colectiva con una cobertura que es bajísima, o sea, si pensamos algunos datos que se pueden analizar y comparar con otros países en el mismo año, que podríamos estar teniendo como referencia el 2014, por ejemplo, que es cuando hicimos un estudio también con 16 países más industrializados de la OCDE, y podíamos ver de que la cobertura en Chile era bajísima, o sea, rondaba el 10% en términos de negociación colectiva, lo cual nos deja con una tarea muy pendiente a nivel de la región. O sea, si comparamos con las realidades de Uruguay, de Argentina o de Brasil, claramente estamos nosotros en Chile en una situación donde hay una muy pequeña cantidad de trabajadores que tienen un contrato, un resultado de una negociación colectiva que proteja en parte sus derechos. Eso es peligrosísimo desde nuestro punto de vista para la relación laboral como tal, y da cuenta al mismo tiempo de una debilidad de los actores sindicales. Y con esta parte cierro, para que tengamos una idea del dato en términos de los sindicatos en Chile. En nuestro país, a la fecha actual ya de esta jornada que estamos viviendo, podemos decir de que en Chile hay más de 12.000 organizaciones sindicales, ¿ya? Para poder hacernos otra idea de este número de organizaciones, probablemente es bueno saber qué tipo de organizaciones son, y ahí es donde viene el dato aplastante. Son organizaciones que la mitad de ellas tiene 40 o menos socios,
y socias. Es decir, son organizaciones pequeñísimas. Desde nuestro punto de vista lo hemos abordado como una pulverización sindical. Así podríamos comentarlo en esta primera ronda, Sergio. Muchas gracias, Recaredo. Tamara. Muchas gracias, Sergio, primero que todo por la invitación, y saludar, bueno, también a Recaredo y a Patricio, bueno, y a Dylan también, que nos está ahí apoyando para que pueda fluir este conversatorio. Mira, yo quiero tomar mucho de lo que dijo Recaredo, porque creo que el diagnóstico que él hace, o la radiografía de lo que sucede con la negociación colectiva, es bastante clara, como bien lo ha señalado, y todos los informes que ha sacado la Fundación Sol. Siendo que la negociación colectiva es uno de los pilares fundamentales del derecho a la libertad sindical, y es un medio para corregir, para canalizar los conflictos estructurales propios de las relaciones laborales, capital-trabajo, y como mecanismo es más eficiente que la ley para mejorar la calidad de vida y por ende también alcanzar la anhelada paz social que se habla. Y evidentemente la negociación colectiva en Chile tiene un mínimo de impacto, se desarrolla exclusivamente en las empresas, en algunas empresas del país, lo que implica de alguna forma que la mayoría de los trabajadores solamente reciben estas imposiciones de los empleadores individualmente, porque la limitación de la cobertura, como bien lo mencionaba Recaredo, tiene importantes repercusiones también en el ámbito económico y social, y eso se refleja en los altos niveles de inequidad que existe en nuestro país, y evidentemente eso también tiene su trasfondo en todo lo que vino a ocurrir desde el 18 de octubre en adelante. O sea, evidentemente estas desigualdades que existen en el mundo del trabajo, que yo creo que es la primera desigualdad más grande que existe en nuestro país, son las desigualdades que existen en el mundo del trabajo, evidentemente, que han generado toda esta inequidad social y esta desigualdad y esta precariedad de la vida con que vive la enorme clase trabajadora en nuestro país. Y la fuente directa que tiene en la actualidad la Constitución en Chile proviene directamente de lo que fue el plan laboral de Piñera, y reconociendo en el ámbito de negociación solo a nivel de empresa, porque es la actualidad, eso es lo que existe, y eso evidentemente, si recordamos cuál fue el fondo de generar o que queda establecido solo a nivel de empresa, José Piñera también lo señalaba, que era reducirlo a esos espacios como netamente tratando de mermar lo que era el poder, en este caso de los trabajadores, pero también las materias a negociar que tienen los trabajadores en ese espacio, porque son materias netamente de remuneraciones, y son materias reivindicativas más que todas económicas. Y también yo creo que en lo que señalaba Recaredo, importante señalar la despolitización de alguna forma que han tenido las organizaciones sindicales a partir también de esta forma de negociar netamente reivindicativa económicamente, y que ha generado también en la actualidad, yo creo que, no sé si señalarlo como una crisis de lo que es el sindicalismo, pero sí evidentemente una despolitización de lo que son las organizaciones sindicales, y por ende esta invisibilización que también han tenido las organizaciones sindicales, a propósito también de los medios hegemónicos de nuestro país, pero también de que no han podido dar ese paso cuantitativo y cualitativo de poder también ponerse también a la altura de los desafíos actuales, con toda la discusión que se está dando de la nueva Constitución. Evidentemente, eso nos convoca
desde el mundo sindical a desafiarnos y a trabajar mucho más en el tema de la formación, de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, pero también el de generar ciertas alianzas estratégicas para efectos también de ir abordando estos temas dentro e ir poniendo también otros temas y otros elementos en la discusión de la nueva Constitución. Me quedo ahí, Sergio. Muchísimas gracias, Tamara. Patricio, por favor. Bueno, yo complementar desde mi visión de periodista y de lo que me ha tocado trabajar como periodista en 17 años en el mundo del trabajo, que es mi especialidad, solo complementar y estar de acuerdo con lo que dicen con esta simetría, que acá claramente hay un tema de poder que es alimentado por una estructura jurídica, política, social y cultural, en donde los sindicatos son absolutamente invisibilizados y son absolutamente ninguneados y son absolutamente sacados del aparato del poder. Y esta desigualdad se ve claramente que acá en Chile nosotros por un lado tenemos una capacidad gremial del mundo empresarial muy potente, muy desarrollada, que tiene influencia en los medios de comunicación, tiene influencia en universidades, genera paper, genera investigación profunda. Hay muchos recursos que permiten marcar la agenda y durante 30 años se ha marcado esta agenda de decir que los sindicatos no son relevantes para tomar las decisiones que sí les competen. Y eso es propio de nosotros, de este país, es propio nuestro, o sea, es un modelo propio donde acá se experimentó con esa forma de mirar y entender el sindicalismo. Y ahí claramente está el desnivel, o sea, la simetría de poder es clara, o sea, todo el talento, la inteligencia colectiva del mundo profesional, por ejemplo, hoy en día está desatado en el mundo empresarial a través de los gremios empresariales con sus foros, debates, libros, ONG, financiamiento de medios de comunicación. Hoy en día tenemos presidentes de gremios empresariales acá en Chile que ellos deciden poner publicidad en ciertos medios y cuando no están de acuerdo las sacan. Entonces eso muestra un poquito cómo es este desnivel. Por lo tanto, la voz de los trabajadores es muy chiquitita, no se escucha, no tiene la potencia para poder decir, por ejemplo, que el sueldo mínimo acá en Chile, como lo dice la Fundación, el sueldo súper mínimo, es injusto y mostrar variables objetivas de por qué es injusto y que efectivamente se puede pagar más. Esa discusión hoy en día está absolutamente en visibilidad porque hay una estructura social, política, cultural que la mantiene y que la sostiene. Y la esperanza está en que la nueva Constitución y el trabajo que se está haciendo en la actual Convención Constitucional pueda dar espacio a que los chilenos podamos tener la cancha un poquito más emparejada, y aquí no se trata de quitarle nada a nadie, sino tratar de efectivamente subir el nivel y tratar de emparejar la cancha para discutir, reflexionar y debatir de igual a igual. Mundo empresarial con sindicatos de igual a igual, cosa que hoy no es real. Muchas gracias, Patricio. Yo al final de esta conversación voy a tratar de hacer un balance de síntesis. He ido tomando nota. Igual voy a agregar 2 puntos para complementar, porque es muy interesante lo que ustedes han dicho, ¿no? Sobre todo la simetría de poder. Y la verdad es que hay un autor que es muy famoso, que se llama Steven Lux, que trabaja el poder, y él habla de la visión bidimensional y tridimensional del poder. El punto es que él dice que también es tener poder sacar temas de la agenda, ¿no? O sea, el poder no es solo poder imponer una visión a otro, sino también sacar temas de la agenda. Y un poco lo último que tú mencionabas, Patricio, y que hablaba también Tamara y Recareo, la invisibilización de los sindicatos, es en el fondo sacarte la agenda, ¿no? Entonces los centros de estudio, salvo la Fundación Sol, pero eso ya es quijotesco, pero en general los centros de estudio, los think tanks, las universidades, qué sé yo, no están trabajando el tema sindical, generalmente, digamos, sino que, salvo excepciones, y entonces en el fondo tener poder también es sacar temas, ¿no? Digamos, invisibilizar temas que son de debate público, pero que no están presentes ni en los medios ni nada. Y lo otro que me gustaría agregar es que para la OIT las organizaciones empresariales son sindicatos también. Porque de hecho la OIT, el Comité de Libertad Sindical, define sindicato como organización de trabajadores o de empleadores agrupados para defender sus intereses profesionales en común. Y entonces,
al despolitizar, como se mencionaba aquí, al sindicato, en realidad se despolitiza al sindicato de trabajadores, salvo que uno crea que la CPC o la SOFOFA no hacen actividad política, ¿no? O sea, y de hecho la hacen. Y entonces ese también es un tema bien, bien crucial. Bueno, pasaríamos al segundo pregunta, que después podemos igual, siéntase con la libertad de agregar cosas, etcétera. Yo estoy viendo aquí, todavía no nos hacen preguntas por el chat, y les recuerdo a los asistentes que pueden hacernos preguntas por el chat, yo las voy a ir anotando. Y entonces, el segundo tema es este sistema negociador en relación a la pandemia COVID-19. Sí, creo que es un punto bastante complejo, sobre todo cuando estamos hablando del escenario de partida. O sea, como veíamos anteriormente en la primera ronda, la mayoría de los puntos que considerábamos más relevantes tienen que ver con una situación desfavorable para el sindicato hoy en día, el sindicato de trabajadores y trabajadoras. Y muy, muy interesante el aporte que tú planteas también, Sergio, porque creo que para tomarme en parte de la síntesis que hacía inicialmente, estas dos cosas que quería agregar que me parecen que son muy importantes, porque el sindicato, el gremio, ¿verdad?, que es como generalmente le llaman acá, o la confederación de los empleadores, ha sido bastante activa por lo general cuando se discute cualquier tipo de norma. O sea, cuando hay una discusión de salario mínimo, está la Confederación de la Producción y Comercio, que es una de los sindicatos de empleadores, podríamos decir, más grande y también más transversal. Y por qué no decirlo también que muchas de las organizaciones de trabajadores, la Sociedad de Empleadores, perdón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la misma CPC, la SOFOFA, son bastante longevas, o sea, más de un siglo fácilmente estas organizaciones, cuando tenemos al frente a la Central Única de Trabajadores, que cuando se funda estábamos entrando la mitad del siglo XX. Entonces, en gran medida vemos que posteriormente está la Central Unitaria, ¿verdad? Y vamos viendo que el hilo de las organizaciones grandes de trabajadores, podríamos decir como las centrales, ha sido un hilo que se fue interrumpiendo, además por la acción del propio, la dictadura que vivimos en ese momento. Entonces, vamos viendo cómo hoy día trascienden las organizaciones de los empleadores, pero las organizaciones de trabajadores se han ido fragmentando y han ido experimentando muchos problemas, y al momento de discutir la ley, que fue algo que vivimos, por lo menos desde que se comenzó a proponer la última reforma en materia de relaciones laborales con el gobierno de Michelle Bachelet hace algunos años, se planteaba, ¿verdad?, el desmonte, recién por ahí por el 2014, el desmonte del plan laboral de la dictadura del año 1979. Y cosa que desde nuestro análisis tampoco se logró con esa reforma. O sea, hay, desde el punto de vista como lo analizamos, 4 patas de la mesa de ese plan laboral. Una huelga que no paraliza, ¿ya?, que eso hoy día se experimenta, la huelga en nuestro país. Existe algo curioso, que se habla de huelgas de parte de muchos dirigentes, incluso huelgas ilegales y huelgas legales, ¿verdad? Entonces, la huelga legal estaría más vinculada con el proceso de negociación colectiva, ¿verdad? Y las no legales o fuera de ese ámbito podrían estar en cualquier otro orden de cosas, que muchas veces tiene que ver con solidaridad, tiene que ver también con otros problemas en el marco del trabajo que experimentan los trabajadores que no directamente sean la negociación. Entonces se van produciendo este tipo de perspectivas que la ley no logra resolver. Tenemos sindicatos que se encuentran también con altas limitaciones para la actividad política. Eso también limita la acción de los propios dirigentes o de los sindicatos como grupos que quieran participar en la política activamente. Y como decía también Tamara, la despolitización muchas veces viene, aparte del ámbito formal, de pensar de que una cosa es la política en el Congreso, la política de los políticos, y otra cosa es la política en el sindicato, ¿verdad? Como que son políticas distintas. Pero incluso en el sindicato muchas veces se trata de no hablar mucho de política porque se hace una relación con el partido. Entonces, muchas de esas cosas que tienen que ver en el fondo con coartar la actividad política o generar una idea de la actividad política, como tú dijiste, a mí eso me hizo harto sentido el tema del control de la agenda,
¿verdad? O sea, cuando hay una reforma laboral, claramente quienes tienen la opinión neutra van a ser los empresarios. Y eso no es así, no es correcto. Obviamente están defendiendo sus intereses. Y así se ha visto a propósito de esta pandemia del COVID. O sea, como fundación, generalmente tenemos un trabajo que está orientado a apoyar a las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que tiene que ver con la noción económica, financiera de cómo funcionan las empresas, cómo se están organizando en ese ámbito. Y hemos visto cómo esa contribución es de bastante ayuda, sobre todo en este contexto, cuando muchas empresas al momento de negociar reportan que tienen resultados que son pérdidas, que en realidad la empresa está en una cuerda floja, y muchas veces eso no es más que la foto de un momento, ¿verdad? Puede ser la foto de ahora y puede tener mucho que ver con la actividad de esta empresa, puede tener mucho que ver con una serie de otros factores, pero muy pocas veces eso va a poder significar, por lo menos en los casos que a nosotros nos han tocado ver, de que producto de la negociación colectiva esa empresa vaya a quebrar. O sea, si algo podemos estar convencidos de en los más de 15 años que como Fundación Sol hemos apoyado a organizaciones sindicales en procesos de negociación colectiva en Chile, que jamás un sindicato ha pensado o ha tenido en mente que el proceso de negociación colectiva es para horadar a la empresa. O sea, jamás, ni siquiera el ámbito actual del riesgo con esta crisis, etcétera, y las posibles quiebras, incluso han hecho de que muchas organizaciones sindicales piensen la negociación colectiva desde el punto de vista de cómo cuidar el propio funcionamiento de la compañía. O sea, muchas veces se ha visto cómo los sindicatos buscan ser responsables, además, en ese proceso de negociación, para, entendiendo desde el punto de vista de ellos que la responsabilidad, ¿verdad?, tiene que ver con la gestión interna y financiera de la misma empresa, que ellos tratan también de velar. Entonces, eso, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esta visión de la negociación recluida en la empresa. Porque cuando vemos los sectores económicos y pensamos en una negociación multinivel, por lo menos a nivel ramal, ¿verdad? Claramente el panorama es distinto, porque ahí es donde las empresas, o donde podemos ver cuál es la dinámica real que está ocurriendo en términos económicos en un sector. Y eso en esta pandemia, desde nuestro punto de vista, ha ido quedando en evidencia el hecho de que a nivel sectorial se observan ciertos sectores donde hay empresas que siguen reportando buenos resultados. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la industria naviera, ya, que ha sido una de las industrias que incluso ha tenido fuerte repunte. En Chile, uno de los grupos económicos más importantes, como el grupo Luxi, que controla la compañía sudamericana de vapores, y a través de eso ha ido teniendo un incremento de los ingresos que había reportado incluso en los periodos pre-pandemia. Entonces, hay sectores que mantienen un dinamismo en esta crisis actual, y muchas veces, como esto depende de una empresa en particular, no podemos tener la perspectiva durante el inicio, las primeras políticas que se implementaron, incluso por parte del gobierno en esta misma crisis. Desde nuestro punto de vista, se podría haber actuado con mucha más agilidad si las propias organizaciones sindicales hubieran tenido a nivel sectorial la posibilidad de sentarse con sus empleadores y definir cuáles iban a ser medidas de resguardo, cómo implementarlas, de qué manera esto se convertía en algún acuerdo durante ese contexto de crisis, ¿verdad? Y cómo eso se podía trasladar incluso a trabajadores y trabajadoras que probablemente no estuvieran inmediatamente organizados, pensando en el sector, pensando en la crisis, en la importancia. Una extensión de beneficios que podríamos decir no es la que le gusta al empresariado en nuestro país hoy día, porque el empresariado en las negociaciones por empresa le interesa extender los beneficios al resto de los trabajadores de la empresa para que haya desincentivo a incorporarse al sindicato, por lo general. Pero si lo pensamos en términos sectoriales y lo pensamos en términos de otras coberturas y garantía de derechos, obviamente que ahí para el empleador la extensión va a perder sentido, porque para ellos lo importante es que las organizaciones sean pequeñas y en realidad representen a pocos trabajadores, no que logren generar coberturas de derechos fundamentales a nivel de un sector o todos los sectores en la economía. Ahí podría quedarme con el comentario para no. Muchas gracias, Recareo. Tamara, por favor, te pasamos la posta ahí. Mira, yo creo que en la actualidad la cultura organizacional que tienen las empresas, yo creo que es como
que está fundada en este sistema neoliberal y que se basa únicamente en la maximización de lo que son las ganancias, sin reconocimiento a ninguna faceta social, por ejemplo, de la propiedad de la producción, de la autonomía, ni de los principios básicos, como por ejemplo podría ser, no sé, la soberanía alimentaria, etcétera, por señalar algo. Y evidentemente esa cultura de las empresas que de alguna forma en este modelo neoliberal, con la constitución actual que tenemos, que les ha permitido a las empresas precarizar también las relaciones laborales. Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, el tema de la subcontratación, de cómo se fue de alguna forma precarizando las relaciones laborales, y la faceta de la subcontratación y luego la deslocalización también de los trabajadores, y ahora terminamos con el teletrabajo, que es una cosa bien, una ley bien perjudicial para las trabajadoras y las trabajadoras que surgió ahora en pandemia, y que evidentemente ha puesto por sobre las organizaciones sindicales lo que es la negociación individual. Entonces tú te das cuenta en esa ley que está ahí puesto que los trabajadores y los empleadores pueden negociar individualmente ciertas materias que han perjudicado enormemente a los trabajadores, porque lo único que ha existido en ese entonces ha sido chantaje hacia los trabajadores, imposiciones hacia los trabajadores en rebaja de condiciones, en hacerte cargo de lo menos posible los costos de operación y los costos de herramientas de trabajo. Y eso evidentemente también refleja la cultura empresarial de nuestro país. Yo creo que es importante señalar eso, porque evidentemente cuando hablamos de negociación colectiva, cuando tratamos de hablar de este falso diálogo social que se señala, porque en este país no existe diálogo social, eso es totalmente falso, y no ha existido tampoco para atrás, o sea, no es ahora del gobierno actual, del gobierno de turno, sino que también para atrás no existió. O sea, imagínate que recién, como bien Recaredo lo mencionaba, viniste a hablar de generar reformas laborales en el año 2014, 2015, más o menos partieron la discusión, o 2016, de lo que fue la reforma laboral de Bachelet, para hacerse cargo de alguna forma de lo que le señalaba la OIT por medio de el Comité de Libertad Sindical en relación a la negociación colectiva, porque estaba en la empresa, al derecho a huelga, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y que evidentemente con la reforma laboral de Bachelet eso tampoco se solucionó, se siguió manteniendo. Tenemos ahora equipos de emergencia, o donde son los propios trabajadores a las finales los que ponen a los trabajadores para efectos de mantener, en este caso, los servicios de la empresa, y eso depende de un organismo supuestamente técnico, que es la Dirección del Trabajo, que no es un organismo técnico en este caso, sino que es un organismo político, que evidentemente te perjudica aún más con el tema de los servicios mínimos o los equipos de emergencia que al final salen de las mismas organizaciones sindicales. Entonces, cuando ves esta precariedad del mundo del trabajo, y más encima con la pandemia, y yo les quiero contar como un caso. Por ejemplo, nosotros tuvimos una empresa en el norte de Chile, en Coquimbo, es una empresa de call center, se llama Holdech, donde los compañeros presentaron su pliego de peticiones, su negociación colectiva. Me recuerdo que tiene la versión en el mes de febrero, una cosa así, y cuando ya en marzo parte todo el tema del estado de excepción, etcétera, los trabajadores, ellos en asamblea deciden al final que no van a negociar colectivamente con la empresa, porque evidentemente no estaba el contexto para poder negociar con la empresa. Y le comentan esto a la empresa, pero la empresa lisa y llanamente dice, no, negociamos, démosles nomás. Claro, evidentemente porque tú te darás cuenta que en ese contexto de pandemia donde las empresas no iban a negociar con los trabajadores, eso era evidente,
sino que más bien iban a perjudicar a los trabajadores, que fue lo que se hizo en las negociaciones colectivas durante ese periodo, tratar de alguna forma de mantener lo que tenías en la actualidad, pero no hubo mayores ingresos, por ejemplo, o mayores regalías para los trabajadores, mayores beneficios o mayores derechos para los trabajadores durante ese periodo, porque fue bastante difícil poder negociar colectivamente en el periodo de pandemia y porque los empleadores o los empresarios en este país también se aprovecharon de esa situación con los trabajadores, lo que de alguna forma perjudicó enormemente a los trabajadores durante el periodo de pandemia en cuanto al tema de negociación colectiva. Cuando realmente tienes organizaciones sindicales que son, y ya lo hablábamos en la primera pregunta, que hay un desequilibrio, una desigualdad totalmente del poder entre la empresa y los trabajadores, ellos, claro, votaron la huelga, se fueron a huelga, estuvieron alrededor de 30 y tantos días más o menos en huelga, la empresa tratando de estirar lo que más podía la huelga, para efecto también de no tan solo cometer prácticas antisindicales, que es otro tema que surge mucho en la negociación colectiva con las empresas, y que evidentemente luego cuando las prácticas antisindicales son judicializadas por la Dirección del Trabajo en tribunales, la única condena que recibe la empresa es hágale, no sé, una declaración pública en el diario Mural, o pídale disculpas públicas, o una clase de relaciones laborales a las empresas, porque pobrecito, ellos no sabían lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando tampoco tienes una sanción, no tan solo en las prácticas antisindicales, que es muy grave, porque evidentemente eso te perjudica tu negociación colectiva, pero además porque hay despidos después de por medio, y cuando se constatan pasa exactamente lo mismo. Entonces no hay sanciones reales en nuestro país para efectos de las empresas y de los empresarios, cuando son también, debiesen tener sanciones más fuertes en ese ámbito, y en el ámbito también de las mismas fiscalizaciones o de las denuncias que hacen los propios trabajadores o las organizaciones sindicales, porque claro, tú haces la denuncia, van, fiscalizan y multan a la empresa después se va a juzgado, la chutea, la da vuelta, a veces la paga, a veces no la paga, o a veces la paga, prefiere pagar la multa, pero no solucionar el problema o arreglar el problema con las y los trabajadores. Entonces, mientras tengamos esa cultura en nuestro país, esta cultura del empresariado, ya es como bien difícil tratar también de generar cambios, si no es por medio, claro, de la Constitución que regule, por ejemplo, temas de, por decir algo, de diálogo social, que evidentemente esté reglado, y no que sea solamente, por ejemplo, cada vez que los sindicatos van a negociar colectivamente y que, no sé, pues durante el periodo de negociación te juntáis una o dos veces y después te vas, votas lo que es la huelga, te vas a la mediación obligatoria y terminas al final muchas veces negociando en esa mediación con una huelga ya votada, con un conflicto ya iniciado. Entonces, mucho de ese cambio que tiene que haber también en nuestro país pasa por el cambio también de cultura del modelo completo, tanto social, económico, etcétera, pero también de la cultura empresarial que tenemos en nuestro país. Y yo creo que eso es importante señalarlo a propósito también del cambio, porque el lenguaje construye también realidades. Entonces, cuando los empleadores o los empresarios señalan, por ejemplo, ya no somos los trabajadores, pues somos los colaboradores. Entonces, ese tema también, que tú te das cuenta cómo manejan también a los trabajadores, es bastante perjudicial también para la cultura del sindical, la cultura de los trabajadores y de las trabajadoras. Me quedo ahí. Muchas gracias, Tamara. Patricio, por favor.
Bueno, yo estando de acuerdo con el análisis que hace Tamara y que hace Recaredo, quiero poner un matiz a la conversación. Yo creo que la pandemia reflejó las contradicciones de este modelo laboral que nosotros tenemos, que viene de la mano de José Piñera, hermano del actual presidente de la República, y que es construido en dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque, cosa curiosa, en el reporteo que yo tengo, con las conversaciones que yo tengo, obviamente acá off the record, con gerentes, con personas que están a cargo del tema de relaciones laborales y de las gerencias de personas de las grandes compañías, estamos hablando de las grandes compañías, que son un grupo chiquitito, no es representativa de todos los trabajadores de Chile. Cosa curiosa que los mejores resultados para los trabajadores y para la compañía se da cuando tuvieron que conversar con los sindicatos para enfrentar la pandemia. ¿Te fijas? O sea, que cosa curiosa que los sindicatos fueron vitales para salvar el negocio y para mantener las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Te fijas? Por lo tanto, la contradicción es total, porque resulta que frente a una crisis tan grande como la que estamos viviendo, este trabajo en conjunto, que es lo que plantea la OIT, entre sindicatos y empleador, dio su fruto. Ahora, obviamente, no es representativo de la realidad mayoritaria de este país, de acuerdo a lo que dice Tamara y Recadero, pero lo que les quiero mostrar, lo que quiero poner sobre la mesa, que esto funciona, por lo tanto, este código laboral que se hizo en dictadura en los años 80 solo refleja un modelo dictatorial y de imposición de una realidad que no refleja lo que viene ahora en el siglo XXI, que es lo que demandan las nuevas generaciones, que por un lado es mayor participación en las decisiones, otro tipo de liderazgo. El modelo del código laboral de Piñera es sumamente autoritario y las nuevas generaciones demandan otras cosas. Por lo tanto, este modelo, más temprano que tarde, independiente que lo podamos mejorar y cambiar en la constitución actual, en algunos lados ya se cae a pedazos, ¿te fijas? Porque no funciona, o sea, no le es funcional a la empresa, ¿me entiendes? Porque ya los negocios cambiaron, el sentido de los negocios cambiaron. Vuelvo a insistir, no es la mayoría de la realidad de los trabajadores del país, pero quiero ponerlo como un punto de ejemplo de las contradicciones que tiene este modelo, ¿te fijas? Y las mismas contradicciones que cae el mundo político o los mismos empresarios cuando salen en bandada a tratar de parar y frenar cualquier avance que no sea más de lo mismo. ¿Te fijas? A propósito, lo que decía Recadero con el cambio que se pretendió hacer en el último gobierno de Bachelet. Y si ustedes se recuerdan, cosa curiosa además, cuando empezó la pandemia, resulta que los trabajadores recolectores de basura, cuando está todo el mundo encerrado, se votaron a huelga porque sus condiciones laborales ya eran malas, querían mejorarla un poco y el gobierno intervino, negoció de manera con todos los trabajadores recolectores de basura y les mejoraron el salario, ¿te fijas, no? Automáticamente, porque se vio la necesidad, ahí por fin se valoró el trabajo versus capital, o se dieron cuenta que esos trabajadores, pucha, que son importantes, ¿te fijas? Para cuidarnos a todos nosotros como ciudadanos. Entonces, creo que hay mucha evidencia de que efectivamente este es un sistema que está mal hecho, que solo beneficia a unos pocos, y creo que hay una tremenda oportunidad para mejorarlo y para emparejar e igualar la cancha. Muchas gracias, Patricio. La verdad es que en este segundo eje sobre negociación colectiva y COVID, pucha, muy interesante lo que han mencionado ustedes tres, ¿no? Un poco esta negociación precaria que veíamos en el primer eje, claro, se enfrenta a su propia imagen, así como un espejo con Dorian Gray, ¿no? Tipo Dorian Gray frente al COVID, porque, claro, el COVID te saca a flote todas las contradicciones y todos esos temas. Yo también brevemente agregaría, sumando a los análisis que han hecho ustedes, que es bien impresionante leer contratos colectivos en el periodo de pandemia, ¿no? Si bien es cierto que no son públicos, se pueden pesquisar por internet, uno se los anda consiguiendo, etc. Y en muchos de ellos hay cláusulas realmente en que se flexibiliza en favor de la empresa o se deja sin aplicar un bono transitorio para ayudar a la empresa en el periodo de COVID. Incluso recuerdo un contrato en que
en que se iba a recolectar un par de meses una cuota del propio bolsillo de los trabajadores, un descuento de remuneraciones para ayudar a la empresa, ¿no? Entonces, te revela esto que decía Ricareo de querer cuidar a la empresa, una negociación de cuidado, pero también tiene esta otra cara que Tamara, que no sé si se estará reconectando, hablaba, ¿no es cierto?, de una negociación vía chantaje, ¿no? En que, en definitiva, al sindicato no le queda más que decir acepto o no. Muy interesante, Patricio, lo que tú comentas de que en algunas grandes empresas, excepcionales, etcétera, ¿no? Claro, se vio como un buen instrumento el diálogo y la negociación en este periodo de COVID, ¿no? O sea, justamente lo que se reniega siempre sirvió esta vez en la crisis, ¿no? Y desde la perspectiva académica puedo agregar que en normalidad los casos excepcionales, que son poquitos, en que el sindicato y la empresa se llevan bien, generalmente se saltan el código de trabajo a todo nivel, porque el código es una camisa de fuerza con sus procedimientos. O sea, si tú has construido una relación fluida con los sindicatos, por las razones que sea, son casos de laboratorio, pero los hay, no te sirve el código de trabajo. Pues si quieres establecer un comité de quejas no se puede porque el 306 lo prohíbe y sube y sigue, ¿no? Entonces eso también es un termómetro, porque ahora se vio mucho mejor con la pandemia, de cómo no da el ancho, digamos, el sistema legal. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta o eje. Creo que ha estado bien organizarlo así en nuestras intervenciones, digamos, así como más conversatorio, que tiene que ver entonces, dado este diagnóstico de la negociación, evidenciado un poco con la pandemia, ¿cómo ven ustedes el futuro de la negociación colectiva en Chile? ¿Qué pensarían ustedes que debiera decir la Constitución que se está redactando en nuestro país en este minuto y qué marco legal debiera acompañar? Ricareo, te cedo la palabra. Sí, creo que es una pregunta cuya respuesta yo me reservaría en función de los planteamientos que los propios actores colectivos del mundo del trabajo pueden ir teniendo, principalmente las organizaciones sindicales. Creo que en cierta medida, desde nuestro punto de vista, podemos tener intenciones claramente legítimas también, dado que somos personas que hemos estado en la investigación y acompañando los procesos de las organizaciones sindicales. Y son, por lo tanto, esas organizaciones las que yo creo que dentro del mejor escenario podrían ir planteando cada vez de manera más organizada y más potente las prioridades y la forma que debería tomar la negociación colectiva. Si yo pudiese referirme a partir de lo que he podido visualizar, comparar, a partir de la experiencia y evidencia que existe, me encuentro totalmente convencido con la idea de que una negociación de multinivel es la mejor estrategia que se podría pensar en el futuro. Y no es una estrategia que tenga algún sello ideológico por lo demás. O sea, no es una estrategia de la órbita socialista o de la órbita neoliberal. O sea, los países que hoy día utilizan negociación multinivel y donde generalmente es la negociación por sector económico, por rama, la que toma mayor prioridad más que una negociación central o nacional, pero en donde existen este tipo de negociaciones son países de la OCDE. O sea, lo decíamos anteriormente, los 16 más industrializados de la OCDE son países que tienen este tipo de negociación y que en gran medida eso nos permite también ver otro tipo de indicadores que se comportan con todo lo necesario, ya sea la propia tasa de ocupación, ya sea todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la cobertura, como comentábamos anteriormente. Al mismo tiempo, cuando uno observa cuáles son los problemas principales de esos países, no son problemas derivados de la negociación, muchas veces son los problemas que se resuelven en los procesos de negociación que logran hacerse de manera mucho más ágil, dado de que son actores que están en el proceso del trabajo, quienes dialogan, tanto trabajadores como empleadores. Entonces, creo que algo fundamental que también comparto con Sergio, porque sé que por lo que él ha podido publicar es una orientación, pero lo decíamos al inicio, el tema del poder. Desde mi punto de vista, la Constitución
no creo que debiese plantear tan explícitamente, ¿verdad?, que le concede tal poder a las y los trabajadores y sus organizaciones, pero por lo menos tampoco debiese tener los límites señalados al ejercicio de ese poder. O sea, muchas veces mientras menos, también puede ser, mientras menos haya y sea lo menos prohibitivo posible, también va a poder dejar el espacio para la acción creativa de las organizaciones sindicales. ¿Y qué tipo de espacio, pienso yo, es prioritario? Un espacio para organización libre, o sea, por lo menos lo que plantea la propia OIT, ¿verdad? Organización libre en distintos niveles, la posibilidad también de generar negociaciones que sean multinivel, como decía anteriormente, y huelga que sea reconocida como un derecho. O sea, entenderla como un derecho fundamental realmente es consagrar algo que mencionó delante Patricio, que era esta idea de igualdad. O sea, cómo se puede llegar a una idea de igualdad entre empleadores y trabajadores organizados, ¿verdad? Si no es a través del derecho que tengan los propios trabajadores como personas, ¿verdad? Como que al final, por eso llega a ser un derecho fundamental, como persona a decidir sobre su trabajo, de decidir detenerlo colectivamente, de decidir controlar esa parte del proceso y mediante eso poder llegar a una negociación, porque por lo general eso es lo que está detrás. O sea, es muchas veces siquiera sentarse a dialogar, por experiencias que hemos visto incluso en Chile, un sector muy característico, sobre todo entre los años, para hablar casos recientes, entre los años 2011 y 2014, fue el sector portuario, en términos de movilizaciones desde el norte del país hasta el sur del país, y movilizaciones que estaban en gran medida vinculadas principalmente porque estas organizaciones sindicales tenían una organización de hecho, no una organización de derecho, una organización que ellos llamaban unión, a través de donde se coordinaban varias organizaciones sindicales y convocaban a estas paralizaciones, que en términos de ley no era un proceso de negociación colectiva, era una decisión que ellos tomaron democráticamente como trabajadores y pararon para que los empleadores se sentaran a negociar. O sea, no era como la culminación de un proceso de negociación o porque había una situación muy específica, era simplemente para llegar a la discusión. Entonces creo que mucha fuerza y mucho tiempo se ahorraría si es que esto ya fuese un proceso en el cual las propias organizaciones y empleadores ya tuviesen práctica, tuviesen la claridad respecto de que van a poder avanzar en esa línea. Y ahí uno se pregunta si esto es tan positivo desde nuestro punto de vista para la sociedad, ¿por qué no ocurre? Y ahí creemos que tiene mucho que ver con que el gran empresariado, que como decía también Patricio, son unos pocos grupos económicos en nuestro país, o sea, y en muchos países también generalmente los grandes grupos económicos, el gran capital está organizado en pequeñas élites. Y en nuestro país este gran empresariado quiere proteger la alta tasa de ganancia que tiene, o sea, también debemos reconocer eso. Hoy día hemos visto cómo, por ejemplo, se generan grandes utilidades para la banca, sobre todo en este periodo de pandemia. Hemos visto cómo han visto crecer sus utilidades de manera histórica durante este último par de años. Y claramente lo que se busca es defender eso, o sea, seguir defendiendo altas utilidades, alta tasa de ganancia, ¿verdad? Que incluso para un sector del gran empresariado a veces pareciera ser que es como un derecho adquirido para ellos. Lo hemos visto en relación, además, de lo que es nuestro sistema previsional en Chile, que hace pocos días el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio señalaba de que la posibilidad de un retiro correspondía también como un despojo. Y eso es porque, para quienes no lo sepan, en Chile hay un sistema que es totalmente privado para las pensiones, que es de ahorro forzoso individual, cuentas individuales, y ese ahorro es invertido en las grandes empresas que operan en Chile. Entonces, vamos viendo ahí como una serie de dinámicas acá se van trastocando y que probablemente tienen mucho que ver con lo que hemos dicho acá, que es el tema del poder, realmente, el poder y la posibilidad de que las organizaciones libremente de trabajadores y empleadores también puedan llegar a esos equilibrios de poder, pero a través de la negociación y a través de la acción colectiva, ya sea en la huelga. O sea, con esto cierro, ya que es bien, creo que un punto que rima mucho con lo que conversaba delante Sergio igual, que es que en el mismo periodo en el que se discutió esta reforma laboral a la que hemos hecho mención, en el periodo del gobierno de Michelle Bachelet, se pudo ver cómo se frenó en ciertos aspectos la inversión.
Y muchas veces también existen ahí perspectivas al respecto del concepto de una huelga del propio capital, o sea, cuando existe tanto poder, ¿verdad?, para controlar la agenda, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de la influencia, y en este caso a través del control de la inversión, o sea, está tan concentrada la riqueza que también se pueden generar efectos en términos de detener por un periodo con tal de generar la presión necesaria, y se pueden generar acciones colectivas de parte de estos empleadores, o sea, el gran empresariado en cierta medida también puede tomar decisiones que a veces pueden afectar al resto de la sociedad en función de seguir manteniendo su alta tasa de ganancia. Entonces, es por eso que la acción colectiva en un mayor nivel es tan importante, y es tan importante que sean los trabajadores y trabajadoras quienes también la pueden ejercer. Ahí me quedo, gracias. Sergio. Muchas gracias, Recareo. Tamara, desafíos de la futuro de la negociación colectiva. Yo creo que las aspiraciones desde el mundo sindical es buscar una regulación constitucional en toda su amplitud, ya de lo que implica el trabajo, no como lo que existe hoy en día, que es el establecimiento de ciertas libertades, de la libertad de contratación, de la libertad del despido, pero no existe ninguna regulación del trabajo en toda su amplitud, ni desde el punto de vista individual ni desde el punto de vista colectivo. Por lo tanto, creo la perspectiva desde el mundo sindical en la constituyente, el establecimiento de derechos y que estos puedan ser aplicables, ¿ya? Por lo tanto, en esa perspectiva, evidentemente, el diálogo social tiene que ver mucho con esa solución. Pero también hay otros temas prioritarios que existen, que son ciertos establecimientos de procesos institucionales, como es, por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva obligatoria, que sea simétrica, en la cual las partes tengan derechos iguales en el establecimiento y en la regulación de todo el ámbito laboral, individual, colectivo. Entonces, por lo tanto, lo que de alguna forma se aspira desde el mundo sindical es el establecimiento y el reconocimiento constitucional del trabajo en toda su amplitud. Es aspirar al reconocimiento del trabajo en su amplitud, evidentemente con el principio universal de la libertad sindical, a propósito de lo que mencionaba Recaredo. Y eso es como uno de los derechos fundamentales de lo que es la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, existiendo ya al respecto un acuerdo internacional de la vigencia de estos derechos y que constituyen evidentemente exigencias en los sistemas de gobierno democráticos, pluralistas, y que se considera esencial en los sistemas actuales de las relaciones laborales. El reconocimiento del derecho a la libertad sindical se ha convertido en la marca como distintiva en el derecho del trabajo de los sistemas democráticos. Por lo tanto, está también basado en el poder de las organizaciones sindicales, en la recuperación de ese poder que tuvo la organización sindical antes de la dictadura cívico-militar, y sobre la nivelación de la desigualdad también económica y social, que evidentemente caracteriza el sistema de la libre empresa y que los sindicatos quieren llevar a cabo. Entonces, eso se genera siempre por el conflicto que se da permanentemente de las contrapartes que pertenecen a grupos sociales diferentes y que tenemos diferentes intereses o intereses contrapuestos. Por lo tanto, el derecho a la libertad sindical es un derecho de defensa colectivo de los trabajadores que permite tanto mejoras de las condiciones laborales y aquellas reivindicaciones también de tipo social, político, económico, y sobre todo la defensa de la dignidad de todo ser humano, y la materialización y el respeto de otros derechos, de otras libertades políticas como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la integridad, a la libertad personal, colectiva, etcétera.
y por eso yo creo que es fundamental el cómo quede plasmado ese derecho o ese derecho a la libertad sindical en la nueva Constitución, que como ya bien lo han mencionado, se compone con el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el derecho a la huelga en toda su más amplia amplitud en este caso, para efectos también como Recadero lo mencionaba, el volver a esas negociaciones ramales que evidentemente mejorarían o van en línea de mejorar lo que son las distribuciones de la riqueza en nuestro país y eliminarían esa desigualdad que llevamos ya hace bastante años teniendo en Chile, y no tan solo desde el plano social y económico, también en las relaciones laborales. Entonces, eso permitiría avanzar hacia sociedades más justas, más democráticas, donde la participación de los trabajadores y las trabajadoras, de las organizaciones sindicales, también en las políticas públicas, como actores sociales fundamentales, también en las discusiones, por ejemplo, de la productividad, de la economía, de crecimiento, etcétera, son evidentemente actores fundamentales que debiesen ser considerados también en esas discusiones. Así que a mí me parece que el desafío de la nueva Constitución es dejar plasmado en ella, bueno, una Constitución que tenga libertad sindical, que sea con un Estado social y democrático de derechos. Eso, Sergio, gracias. Muchas gracias, Tamara. Patricio, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que el poder constituyente que se está gestando a partir de la histórica votación del 25 de octubre, donde el 80% de los ciudadanos de este país llamado Chile votó a favor de la creación de una nueva constitución y creada además por personas en una convención elegida democráticamente, como es lo que se dio, creo que es una excelente oportunidad para que el mundo empresarial vea esto como una posibilidad potente para tener un siglo XXI mucho más sustentable, feminista, plurinacional y paritario. ¿Te fijas? Yo creo que lo que se está constituyendo ahí, creo que me da mucho optimismo y esperanza de que efectivamente la noche oscura de la dictadura la vamos a pasar y sus hijos, como el Código Laboral, van a ser superados y creo que va a ser algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Por lo tanto, me sumo a los llamados de mirar esto de manera optimista. Yo creo que efectivamente mejorar la calidad de vida de los trabajadores es fundamental para que no solo se logre paz social, sino que también para que se mejore el bienestar del país, el bienestar del planeta, el bienestar de la tierra y también que se mantengan los negocios de los empresarios, pero ahora con unas reglas del juego distintas a las que han estado acostumbrados en los últimos 40 años. Por lo tanto, me parece que esas reglas son reglas modernas que se ajustan a un mundo en donde el calentamiento global es una realidad y en donde la forma de hacer negocios tienen que cambiar. Por lo tanto, me parece que es una excelente oportunidad en una convención constitucional donde la cancha está mucho más emparejada, donde se van a poder debatir esta idea y donde a mí me parece que los empresarios también tienen algo que decir, pero tienen que aprender, porque esto es un aprendizaje, de que acá tienen una oportunidad de justamente avanzar en un proyecto de país construido por todos, y no solo por alguien que con la bota militar nos obligó a tener una sola mirada al mundo del trabajo, al mundo de las pensiones y a la misma economía. Yo creo que es una excelente y una hermosa oportunidad para que efectivamente nos reencontremos y ya el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores sean pares en esto y podamos contribuir al desarrollo del país y al bienestar y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias, Patricio. Yo también concuerdo con todo lo que han ido manifestando sobre los desafíos futuros y también quiero agregar un par de ideas cortas antes de
no hemos tenido preguntas en el chat, pero podría ser que haya alguna pregunta ahora, y si no, podemos conversar también nosotros, darle nuevas vueltas de tuerca al tema. Pero realmente, bueno, es una gran apertura de oportunidad el discutir una constitución en una convención elegida democráticamente, con además paridad, ¿no? Y con cupos para los pueblos indígenas, algo que en Chile, la verdad es que si a mí me hubieran dicho hace 10 años atrás que íbamos a tener algo así, no lo hubiera creído, ¿no? A veces los académicos escribíamos cosas de que había que tener una nueva constitución, pero el típico académico que nadie lee y a nadie le importa, ¿no? El académico ahí, mira, sacó una columna diciendo que sería bueno hacer una nueva constitución, pero como que eso no está en la agenda, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, y yo creo que Chile se enfrenta a grandes oportunidades, como también quizás en algunos años más dar el famoso salto al desarrollo, y no es bueno que los empresarios se resten, como dices tú, Patricio, a eso, ¿no? Digamos, que estén amurrados, por decirlo así, sino que si estamos entre comillas, yo no sé cómo se hace en la historia, pero capaz que esto sea un momento épico en nuestra historia, es mejor sumarse que restarse a ese momento épico. Y lo otro que quisiera también señalar, todos han hablado, o sea, la importancia de la negociación ramal y de la libertad sindical. La verdad es que la libertad sindical es un derecho fundamental bien importante. No es que haya algunos más importantes que otros, pero junto con la libertad de expresión son dos derechos instrumentales, y eso no implica mirarlos en menos, pero que posibilitan el ejercicio de otros derechos. O sea, generalmente se hace presente que los sindicatos son la voz de los sin voz en todos los sistemas, porque justamente el trabajador común y corriente no tiene centros de estudio, no tiene think tanks, no tiene periódicos, no es dueño de una señal de televisión, no tiene posibilidades de hacer ver su perspectiva o escuchar su voz, ¿no? Ahora en la pandemia los recolectores de basura tuvieron, pero por la pandemia, ¿no? Porque la pandemia visibilizó que mucho trabajo mal pagado es vital para la sociedad, y visibilizó que está mal pagado también, porque en el fondo, digamos, la sociedad puede estar un buen tiempo sin académicos y sin abogados, y nadie se muere de hambre, pero claro, si no tienes recolectores de basura, gente que te lleve la comida, que vea los abastecimientos, lisa y llanamente, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, bueno, la libertad sindical es en ese sentido un derecho que permite ejercer otros derechos, al igual que la libertad de expresión. Entonces es un derecho que tendrá que estar sin duda considerado en plenitud en la nueva Constitución. Como no tenemos preguntas en el chat, hago un llamado para que conversemos libremente. No sé si quieren exponer alguna otra idea, agregar algo más, en cualquier orden. Yo creo que hay un punto que me gustaría escuchar también a Tamara y Recadreo, y a ti también, Sergio, que creo que se tocó tangencialmente, pero creo que es interesante profundizarlo. Creo que la nueva Constitución, yo no soy jurista, no sé cómo y dónde debería ir eso, pero creo que esto del capital y trabajo, hemos tenido 40 años donde el capital es Dios y es lo más relevante, y el capital es yo le abro las puertas a todo, y el trabajo por aquí escondidito. Y eso sabemos qué consecuencia, qué es lo que hay detrás de eso, ¿te fijas? Pero yo creo que en la Constitución, creo que esa discusión hay que recuperarla. O sea, no es para confrontar, como en la vieja Guerra Fría, sino para sumar, ¿te fijas? O sea, yo creo que es necesario que el trabajo iguale el capital, porque ganan los dos, en definitiva, y el capital tiene negocios sustentables, sostenibles, y tiene gente contenta trabajando. Por lo tanto, no sé en qué parte de la Constitución y no sé cómo ustedes lo ven, pero creo que esta vieja pugna de la Guerra Fría, cuando hablaban de capital y trabajo, creo que es relevante mirarla, pero con otros ojos, con los ojos del siglo XXI. No sé cómo lo ven ahí. No lo hemos tocado ese tema. No sé, Tamara. Yo quisiera mencionar algo. Mira, nosotros estuvimos trabajando en una propuesta desde el mundo sindical, una propuesta constitucional que de hecho fue entregada a la convención, donde los pilares, bueno, uno de los pilares fundamentales, como bien Patricio lo mencionaba, es la revalorización del trabajo, ¿ya? Pero en el centro de la sociedad. Y no tan solo del derecho al trabajo,
sino que también desde esta esfera colectiva mayor, de toda su amplitud, de la negociación colectiva, de la huelga, del derecho a la sindicalización, etcétera. Y yo creo que es muy importante el que evidentemente la Constitución pueda también plasmarlo de esa forma. O sea, la importancia que tiene el trabajo en las personas, el de dignificar la vida, etcétera, es crucial y es importante también que quede de alguna forma plasmado dentro de lo que es la Constitución. No sé si de esa forma o señalándolo como Patricio señalaba entre versus uno y el otro, sino que más bien potenciándolo dentro de la nueva Constitución, porque a las finales quienes de alguna forma generan la riqueza en nuestro país son los trabajadores. Por lo tanto, es fundamental que, y es pieza clave, que eso quede como una de las columnas vertebrales de lo que es la nueva Constitución. Ok. Recareo, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que interesante el planteamiento que hace Patricio. En la Fundación lo hemos venido viendo de distintos puntos de vista. Lo que sí consideramos que en gran medida esta tensión capital-trabajo, que en cierta forma tiene mucho que ver también con todo lo que hemos comentado en términos de cómo hay relaciones que al final terminan siendo irreconciliables y exceden el marco de la ley, que tienen que ver más que todo con la dinámica de cómo se pueden organizar grandes grupos humanos en clases distintas. Entonces, en ese sentido, para nosotros también la dinámica últimamente, como hemos tratado de aterrizarla, va sobre el peso que tiene el trabajo en la reproducción de la vida. O sea, nosotros entendemos hoy día que el trabajo no es solo el trabajo salariado, ¿verdad? Si bien hemos hablado de las negociaciones colectivas, hemos hablado del ámbito de las industrias, también tenemos que pensar muchas veces cómo existen, incluso en Chile, una gran cantidad de sindicatos independientes, por ejemplo. Cómo muchas veces el mismo sindicato como concepto podemos pensarlo en términos de organizaciones colectivas de sujetos o de personas que realicen trabajo doméstico. Imaginémonos trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, que es un sector totalmente invisible. Entonces, para nosotros el trabajo es una dimensión de la vida, ¿verdad? Que tiene que ver con los ingresos, con el desarrollo industrial, con las capacidades de las sociedades en términos creativos, pero al mismo tiempo con términos reproductivos. Entonces, si lo situamos desde ese punto de vista, esa tensión que señala Patricio la podríamos considerar en términos de capital y vida, ¿ya? Porque al final de cuentas, si lo pensamos, ¿a qué afecta que no haya negociación, que no haya reconocimiento de los derechos fundamentales? Según los anuarios de la propia Dirección del Trabajo, cuando uno ve que es lo que más han negociado los sindicatos en términos de las cláusulas de sus contratos, las sistematizaciones arrojan que tenemos beneficios escolares, tenemos vacaciones, que es dentro de lo que más se negocia, y muchas veces los aguinaldos de fiestas patrias o Navidad, que son bonificaciones en momentos en el que, por lo general, el hogar comparte con otros miembros de su hogar. Entonces, se está negociando a través de los contratos colectivos cuestiones que uno diría debiesen desprenderse de los ingresos. O sea, ¿por qué los beneficios escolares tienen que estar dentro de los 10 temas que la mayoría de los contratos tienen? Que muchas veces uno diría, bueno, estaría bien que la empresa genere también este tipo de beneficios, pero muchas veces eso no tiene ese relato, sino que el relato es que el salario no alcanza. Entonces es necesario, ¿verdad?, que a través de la negociación colectiva se puedan mejorar esos elementos. Pero eso también parte de la base que los salarios son bajos. Entonces, la vida se ve afectada al final, las relaciones del hogar, de las personas, donde si un trabajador recibe bajos salarios, si un trabajador tiene un mal contrato, o un sindicato no logra negociar mejores contratos porque está recluido en su empresa, eso afecta la vida de esos trabajadores y sus hogares. Porque esa es la dimensión que probablemente es la que buscamos resguardar cuando hablamos de por qué queremos negociación sectorial, por qué queremos mejorar estas condiciones, lo que estamos conversando. Entonces, ¿cómo se lleva eso a una constitución? Desde nuestro punto de vista, ya es claro, una pregunta compleja. Pero creo que acá igual, Sergio, tú también, Patricio, Tamara, comentábamos cómo muchas veces el desarrollo mismo, Sergio, por ejemplo, hablaba del desarrollo, ¿verdad?
desde nuestro punto de vista, el desarrollo también es un mito. O sea, ¿cuál desarrollo? ¿Estados Unidos la sociedad desarrollada? ¿Europa Occidental la sociedad desarrollada? ¿Beijing? O sea, no. ¿Cuál es la sociedad y cómo queremos desarrollar la sociedad en términos del concierto, del sistema mundo en el que nos encontramos, ¿verdad? Es algo que en gran medida va a escapar a nuestras posibilidades, porque la propia condición en la que nos encontramos, acá hablamos del golpe, ¿verdad? Hemos hablado de cómo el gran capital nos marca la agenda. Mucho de eso también tiene que ver con la posición de ese gran capital en este sistema mundial. O sea, por algo existe documentado cómo la propia agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intervino en el golpe de nuestro país. O sea, los intereses de las grandes potencias mundiales en mantener el ordenamiento jurídico, político y social de los países de las periferias, como el nuestro y el resto de los países de Sudamérica, tiene mucho que ver con que en realidad el desarrollo es un mito, porque no es que tengan miedo que vayamos a llegar a competir con Estados Unidos. Probablemente el temor muchas veces es que no sé si puedan seguir explotando los recursos, los cuerpos y las vidas de las personas y sus lugares de trabajo tal como se hacen hasta ahora, o que lo explote otro y con eso la potencia tenga más debilidad para poder competir. Entonces, desde ese punto de vista, esta idea del capital y la vida cobran sentido en todas sus dinámicas, o sea, tanto en términos del medio ambiente, el espacio de trabajo, la libertad, como lo hemos conversado acá, la negociación, y las dimensiones del trabajo que escapan a los ingresos, que tienen que ver también con una gran discusión como es la que estoy tratando de plantear ahora al cierre, pero creo que ahí Patricio dejó un poco el panorama dado. Desde mi punto de vista no hay una contradicción superada, ni tampoco es que ya no sea capital trabajo, sino que estamos tratando de mirarla en una dimensión como la que planteo de capital vida, dado también la crisis global que estamos viviendo durante la última década. O sea, estamos en una crisis estructural realmente. Es cosa probablemente de ver las tensiones financieras, cómo quedó el mundo después del 2008, por ejemplo, las tensiones en términos geopolíticos, en gran medida, esta crisis que también se puede entender en términos de la hegemonía que hemos estado viviendo, probablemente va a traer transformaciones fuertes que no van a depender solo de lo que podamos definir a nivel local. Eso, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Patricio, tú planteas una súper pregunta, así que qué bueno, digamos, porque es un desafío, ¿no? Tratar de... Y pucha, yo creo que el conflicto capital-trabajo es inherente al capitalismo. Otra cosa es lo que ocurrió en la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, claro, estaban todos bloques, etcétera, pero terminada la Guerra Fría y muchos países de la Europa del Este pasan a ser capitalistas, bueno, el conflicto capital-trabajo ahí está, digamos, intacto y como que oscila, ¿no? Oscila, o por lo menos durante el siglo XX, a periodos más moderados y periodos más salvajes, y estamos viendo un periodo salvaje. Yo creo que es un poco lo que se refiere a Recareo, en el sentido de que, bueno, podemos querer hacer muchas cosas, pero estamos en un contexto global también. Y eso es un problema, ¿no? Ahora, yo pienso que uno puede intentar, siguiendo la misma lógica que lo que se nos ha dicho económicamente hace muchos años, de que Chile en algún minuto puede pasar a ser como un desarrollado rasca, o un desarrollado pobre, pero desarrollado al fin. Y que obviamente eso no solo va vinculado al PIB, ¿no? Sino a cómo redistribuye, etcétera, ¿no? Yo pienso que igual Chile tendría que tratar de hacer un ejercicio. Si tú el 2010 miras, los PIB de Europa del Este estaban todos más bajos que el nuestro, y hoy día son todos más altos. Quizás Rumania está como Chile, no sé, pero Polonia tiene casi el doble del PIB de Chile, República Checa y todas las repúblicas bálticas. Y si tú te fijas, claro, son países que son ayudados por la Unión Europea, algo evidente, pero las recetas económicas de ellos no son las nuestras. Ahí no ha sido que por la espontaneidad del mercado puedas tener ese salto a producir cosas, etcétera, viene con una política público-privada y una política estatal con miras a hacer tal o cual cosa, ¿no? Si Chile, entre comillas, pudiera hacer eso, bueno, yo digo, es un buen momento para que no se resten los actores, sino para que se sumen. Ahora, creo que en la nueva Constitución el capital siempre va a estar asegurado, ¿no? O sea, es imposible que no se consagre el derecho de propiedad, por ejemplo. O sea, en el fondo el capital no se hace la pregunta de qué es lo que necesito en la nueva Constitución, ahí va a estar. La pregunta por el lado del trabajo, vida, en fin. Y entonces yo creo que hay que desarrollar más la idea de la dignidad en la nueva Constitución.
no solo en una frase inicial, sino la dignidad a todo nivel cuando te detienen como sospechoso de haber cometido un crimen, pero eres sospechoso nomás. La dignidad cuando no tienes dinero para un tratamiento médico. La dignidad cuando quieres que tus hijos tengan una educación que les dé los elementos de vida futuro y que desarrolle sus propias capacidades. Y la dignidad en el trabajo, que el trabajo es multifuncional. Entonces, como dice Recareo, que el trabajo no es solo un salario, hay una familia detrás de eso y hay una calidad de vida. Y también está el trabajo de reproducción, que ya lo han mencionado ustedes, que es invisible y que prácticamente lo hacen mujeres, ¿no? A todo nivel. Entonces, creo que la idea de la dignidad es una idea que igual habría que desarrollarla en la Constitución, junto con el valor del trabajo. Así me gusta a mí la Constitución italiana que dice que la República Italiana está basada en el trabajo. Tiene una óptica y una perspectiva, porque la propiedad va a estar, y la iniciativa económica también. Chile no va a ejercer capitalista por la nueva Constitución. En cuanto al mapa mundo, a lo global, yo tengo un poco de susto. A ustedes les va a parecer raro, pero yo lo que espero es que ojalá que el litio no sea muy importante, ¿no? De aquí a 50 años, ¿no? Porque si el litio llega a ser algo así como el petróleo, solo lo producen Chile y Bolivia, bueno, no lo van a producir Chile y Bolivia, eso es evidente, ¿no? O sea, si el litio llega a ser algo así como el petróleo, Chile va a ser como Siria, en que cualquier transnacional te va a poner bombas, te va a generar guerras, con tal de sacar a un peso menos el litio. Entonces, contraintuitivamente, Chile debiera unirse con Bolivia o unirse con Argentina frente a la Antártica, porque si esos recursos son muy valiosos, no los vamos a sacar nosotros. Nos hemos salvado porque el cobre no es tan importante y porque hay cobre en otros lados. Pero Dios nos pille confesados si el litio llega a ser realmente así como para todas las comunicaciones y todo así vital. Tengo la certeza ni que ahora, como Chile suele regalar los minerales, bueno, en ese contexto quizás nos salvamos, digamos, pero si tú quieres ponerle un poquitito de dignidad al país y que haya que pagar royalty, impuestos, qué sé yo, digamos, es complicado siendo un país tan pequeño y tan débil y con peleas además con todos los vecinos. Entonces, geopolíticamente uno tendría que pensar que si el litio va a ser importante hay que lograr uniones, no uniones de país, pero uniones estratégicas con Bolivia o con Argentina, que tiene algo de litio en el norte también. Bueno, ya nos fuimos del tema, pero yo diría que el valor del trabajo, la dignidad, son ideas como relevantes que deberán estar en la nueva Constitución a todo nivel. Y obviamente yo no sé si Chile tiene la capacidad, pero claro, la renta básica universal también es algo muy bonito y que tiene como 300 años, no es una idea de ahora, y que permite acceder a una cierta libertad, ¿no? A una cierta independencia, pero no sé si Chile puede, si dar los números para algo así como una renta básica universal, porque hay que recordar además que el capitalismo funciona a nivel país, pero funciona a nivel mundial, ¿no? Un poco eso yo creo que decía Recareo, y entonces, claro, la lucha de clases está entre los países, eso es algo evidente, ¿no? Lo dice Domenico Lo Zurdo, que es un autor que me gusta mucho, se ha mantenido intacta, puede morigerarse el sistema socialdemócrata, pero a nivel de países, o sea, y con esto termino para darles un minuto final, porque se nos acaba el tiempo. Yo siempre digo este mito de las nuevas tecnologías. En un iPhone está integrada la primera revolución industrial, la segunda y la tercera. La primera, porque los niños chicos que sacan el mineral que ocupa el iPhone, que no me acuerdo el nombre, que son esclavos en África, es primera revolución industrial, máquina de comer carne. Después está la empresa china que lo ensamblan, donde se suicidan los trabajadores, porque trabajan 60 horas a la semana y les pagan una miseria. Segunda revolución industrial, la de Chaplin. Y después Silicon Valley, que le pone el diseño bonito, el marketing, porque son todos millennials y la nueva tecnología, tiene la tercera revolución industrial. Entonces hoy día se habla de la gig economy, pero detrás de la gig economy hay trabajo de segunda revolución industrial y hay trabajo basura de primera revolución industrial y todo integrado. Lo que pasa es que como en África a nadie le importa. Entonces hay muchos mitos que nosotros como tercermundistas también tenemos que tratar de destruir o hacer presentes, que hay ceguera geográfica en muchas cosas que se discuten en materia laboral, como decir, como que llegó la gig economy y se acabó el trabajo, si la mayoría de la población del mundo sigue trabajando con el paradigma de la segunda revolución industrial. China e India de partida, de todas maneras. No sé, un comentario final,
1 minuto para cada uno y después hacemos el cierre. No hemos tenido preguntas de los asistentes, pero pueden hacer un comentario final. Recareo, Tamara, Patricio, en ese orden para seguir el... Sí, bueno, agradecer la invitación y la discusión. También comparto que fue muy interesante el formato, muy buena la conversación, los puntos de vista. Y solo agregar brevemente que, junto con coincidir, ¿verdad?, con el análisis de cierre que haces tú, Sergio, creo que es clave pensar entonces cómo a nivel global la propia clase trabajadora logra ir tejiendo puentes, redes, ¿verdad? O sea, esta misma alianza que tú comentabas en términos, o entiendo que en el fondo no es como un llamado a la alianza, sino que es verlo en términos fríos y claros, ¿verdad? Y como una propuesta, ¿quiénes somos nosotros para llamar? Entiendo, obviamente, pero ¿qué pasaría ahí si uno lo mirara en términos regionales, ¿verdad? Trabajadores de estas empresas que mueven y explotan el mineral, obviamente, y que pensase en ello una forma que proteja también sus vidas y las comunidades. No olvidemos todo lo que significa también la industria extractivista, o sea, no solo porque tengamos el control de la extracción, significa que la extracción es buena y no genera daño en las comunidades que la rodean y a la larga también en los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, también yo comparto contigo las ganas de que no sea el litio, comparto tu análisis, también cosa de mirar la historia cuando fue el salitre y lo importante que era en la órbita global ese mineral comparado con el cobre, ¿verdad? Y lo que significó ese periodo. Entonces, yo creo que claramente si con el litio ocurre algo parecido, la única defensa que vamos a poder tener, como siempre ha sido, creo yo, históricamente, es la clase trabajadora. O sea, son la y los trabajadores y sus posibilidades de movilizarse o de ejercer algún tipo de control en el proceso de esa industria o una buena negociación con esos capitales para que en gran medida tengamos algo humano, pero la verdad que, y quizás eso ya es un pesimismo más personal, pero el capitalismo con rostro humano, desde mi punto de vista, fue parte del llamado capitalismo democrático de post-Segunda Guerra Mundial y duró un par de décadas, pero poco más, y creo que no nos tocó por estas latitudes del mundo. Entonces, me quedo, sí, con mucho entusiasmo de este panel, escuchar ahí a Tamara desde los trabajadores, ¿verdad? También a Patricio, con toda su experiencia, como él mencionaba, y los énfasis que está colocando en la mesa, me han servido bastante para reflexionar y espero que quienes nos vieron también tengan esa misma impresión. Así que ahí quedo también dispuesto. Invito a quienes nos escucharon igual a que visiten la web de la Fundación, donde van a poder encontrar estudios, material, de las cosas que yo he estado comentando. Hace un par de semanas hicimos un seminario también, donde conocimos algunas experiencias de la Constitución y el trabajo en 12 países, entonces ahí lo pueden encontrar también en nuestra web. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Recaredo. Tamara. Bueno, yo también sumarme ahí a los agradecimientos, a también muy interesante el formato que se le dio a este conversatorio, y también compartir la síntesis que estabas haciendo, Sergio, a propósito también del poder de las corporaciones y las transnacionales. Ya lo decía Salvador Allende en su gobierno en la ONU, lo denunciaba, y me quedó eso dando vuelta. Y a propósito también de eso que me quedó dando vuelta, me recordé también del hidrógeno verde, que es otro de los supuestos generaciones que se podrían realizar también en nuestro país, a propósito también de las energías renovables no convencionales. Quiero solo, para ir cerrando, señalar que me parece muy importante el que los trabajadores y las trabajadoras jueguen ese papel fundamental en las transformaciones sociales de nuestro país. Y yo creo que eso es muy importante, que a propósito, a partir de esta nueva constitución, se le pueda relevar ese poder a los trabajadores y las trabajadoras que tuvieron hace mucho tiempo atrás, y que es tan necesario y tan importante el que puedan volver a tenerlo.
por muchas cosas, pues ya Recaredo de hecho lo mencionaba, y evidentemente el de poder tejer esos puentes de alianzas estratégicas a nivel regional y a nivel mundial es un desafío enorme para la clase trabajadora, no tan solo en el mundo sindical, sino también con las organizaciones sociales, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones estudiantiles, de mujeres, etcétera, donde evidentemente todos buscan en sí un dignificar lo que es la vida, el pasar de la vida en el mundo, y yo creo que eso es fundamental e importante, el poder también irlo potenciando desde el mundo sindical, y evidentemente el desafío que nos queda a nosotros desde el movimiento sindical y también desde el movimiento organizado de la Central Unitaria de Trabajadores, también para nosotros es fundamental el poder tejer también esos puentes a partir de poder también ser un actor relevante en lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país, poder también tener esa incidencia tanto en la Constitución, pero también en lo que se nos viene más adelante. Tenemos elecciones presidenciales en pocos meses más, y evidentemente la importancia también del trabajo en esos programas de gobierno también debiese ser un papel fundamental que jugaran los trabajadores y las trabajadoras también, para que eso quedara incorporado en el nuevo gobierno que venga. Yo agradecer enormemente, bueno, y uno siempre está en constante aprendizaje, así que evidentemente uno aprende mucho de Recaredo, de Sergio y de Patricio, así que agradecer enormemente esta actividad. Gracias. Gracias, Tamara. Patricio. No, yo también me sumo a los agradecimientos por este espacio. Estas instancias son vitales, y hacer una invitación a propósito de lo que nos convocaba, negociación ramal y huelga efectiva, en definitiva. Yo creo que por un lado, cuando hablamos de emparejar la cancha, vemos que un sector robusto, tiene unidad, tiene control, y la invitación es que justamente tengamos unidad de propósito, porque para lo que viene requiere esa unidad de propósito, y necesitamos, sobre todo para la nueva Constitución, esa unidad de propósito, para que justamente estas ideas que le hacen bien, no solo a los empresarios, sino que también le van a hacer bien a los trabajadores y trabajadoras, y le van a hacer bien al planeta, son fundamentales esa unidad de propósito. Y ahí todas las convergencias que se puedan hacer son bienvenidas, porque la tarea que se nos viene es inmensa para la nueva Constitución, y creo que esa unidad de propósito es esencial, e invitarlos a mirar eso y a aportar esa unidad de propósito. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas. Salió muy, muy interesante el panel. Muchas gracias, Tamara, Patricio, Recaredo. Me alegro que haya sido grabado, que quede a disposición. También agradezco a algunas personas que han estado de asistentes, por ahí Gonzalo Urán, Pablo Meyer y otras personas. Muchísimas gracias por su asistencia. Y vamos cerrando porque ya estamos en la hora. Dylan, muchísimas gracias por todo tu apoyo técnico acá en la sesión. Así que bueno, hasta la próxima y que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.